¿Un libro favorito que no sea suyo? Pues hay muchos libros que digamos yo los considero muy importantes, ¿no? No tengo uno así, específicamente un favorito, pero podría mencionar Cien años de soledad, por ejemplo, que es una obra trascendente de la literatura latinoamericana y que dejó en mí una huella bastante simbólica en cuanto a la identidad latinoamericana. Entonces, o también los cuentos de Juan Rulfo, El Llano en Llamas se llama el libro, que son cuentos que duelen bastante. Y acá en El Salvador, claro, está, digamos, ese paralelo de Salarrué y con sus cuentos de barro, que las primeras lecturas siempre son muy impactantes. Y a las relecturas también parece que no se agotan, porque cuando uno los relee siempre encuentra algo nuevo. Entonces, quizás en ese tipo de narrativa es la que recomendaría. Ok, perfecto. ¿Qué personaje literario sería? ¿De los míos o de a nivel? De cualquiera, sí. Um, Hay algunos personajes, por ejemplo, hay uno que se llama Alyosha, que es de un escritor ruso que se llama Dostoyevsky, y un escritor que tenía como característica la angustia, ¿no? Como el dolor de la existencia viva. Entonces, él crea un personaje tan, digamos, es como el hombre ángel, muy bueno para todos, una cuestión bastante difícil de crear, sobre todo en ese momento, porque los personajes de él siempre estaban algo locos, eh, tenían esa paranoia de la vida. Entonces, de pronto inserta un personaje tan genial a nivel de perfil psicológico, ¿no? Que le da un equilibrio como a los demás. Entonces, ese personaje que se llama así, Alyosha, está en el libro Los hermanos Karamazov. Entonces se vuelve muy simbólico porque es como el que le da sentido a la vida de los demás, porque son, me parece que 4 hermanos, y él es como el punto de encuentro de todos los demás que se odian al final. Ok, y ahora de sus personajes literarios, ¿cuál sería usted? Pues yo he trabajado bastante cuento y quizás los personajes no tienen ese gran carácter como en la novela. Sin embargo, hay un personaje en un cuento que tiene algo de humor también, que es alguien que visita a una gitana y la gitana le lee la mano y se enoja porque digamos, la superstición que ella le da va en contra de lo que él ha vivido y él le hace ver eso. Entonces la gitana al final cobra venganza. Entonces siento que esos personajes así me son muy simpáticos y quizás me identificaría con ellos, ¿no? Y también porque hay muchos personajes en mis cuentos que son femeninos. Me gusta trabajar eso, como despersonalizarme de mí y tomar una voz femenina, porque al final eso es lo que se debe hacer en la literatura, ¿no? Alejarse lo posible de uno mismo y crear ese otro perfil psicológico, ¿no? Y sobre todo que sea creíble, es decir, no crear solo personajes muy buenos o muy malos, porque en realidad no somos así, tenemos características buenas y malas, ¿no? Entonces los personajes deben como adaptarse al perfil de las personas de carne y hueso. Ok, ¿usted qué prefiere, escribir de día o de noche? No, yo tenía un profesor que me decía que hay alumnos que son, creo que ruiseñor y otros que son búho. Entonces, unos escriben en el día y otros escriben en la noche. Yo admiro mucho a la gente que se levanta tempranito. Para mí es una tortura todos los días levantarme temprano, pero tengo la habilidad que me puedo acostar 3, 4 de la mañana y no me da sueño. Sin embargo, al día siguiente sí ando con los ojos cerrados, ¿verdad? Casi como, y los ando así bien rojos como el búho. Pero quizás en las horas que me han sido más fértiles han sido quizás entre las 12, las 2 de la mañana, porque me gusta esa sensación de silencio, de soledad, como que todo el mundo está inerte, está muerto. Entonces ahí uno puede crear. Entonces, de noche. Sí, prefiero 1000 veces de noche. ¿Escribir a mano o a digital? Yo viví la transición porque empecé escribiendo a mano, ¿verdad? Tenía cuadernos en bachillerato donde escribía y luego en la universidad también, incluso compré mi primera computadora, pero no podía, sobre todo en poesía yo escribía a mano y luego era doble trabajo porque había que pasarlo al Word. Sin embargo, después
sí me adapté. Ya como que nuestra mente se va acostumbrando y ya lo hace de forma natural. Escribí las ideas de un solo a computadora. Y luego ya con la tecnología, incluso ahora en el teléfono, pues a veces de pronto me acuesto y de pronto se me ocurre algo y no voy a tener una libreta, no como los escritores de antes, sino que el teléfono ya anoto mis ideas, agenda, etcétera, etcétera. Entonces sí, ahora digital todo. Ok. Lectura que marcó tu adolescencia. Bueno, en mi adolescencia, si la pienso en el bachillerato, yo leí mucho literatura española, leí, por ejemplo, Antonio Machado, recuerdo la impresión de ellos, otros que, como Gustavo Adolfo Bécquer, ¿verdad? En la adolescencia, García Lorca, Luis Cernuda, y bueno, así, bueno, Rubén Darío también fue alguien que lo leí bastante en mi bachillerato. Sobre el amor y la RAE. ¿Qué es el amor para usted? Bueno, primero quiero hablar de ese cuento, que así se llama precisamente, sobre el amor y la RAE. Pues yo estudié lexicografía. La lexicografía es una rama de la lingüística. La estudié con la RAE en Madrid. Entonces, la lexicografía es el estudio y las técnicas para crear diccionarios, para crear léxicos. Entonces, algo muy difícil era como crear una definición despersonalizada, porque las definiciones que aparecen en los diccionarios, por lo menos deberían ser sin rasgos subjetivos. Es decir, olvidarse de uno mismo y escribir una definición que encaje para todos y que sea objetiva. Por ejemplo, perro. Si escribimos, ¿cómo definimos perro? Ponemos cuadrúpedo, de la rama de los caninos, etcétera, etcétera, algo que nadie va a discutir. Pero la definición que la Real Academia, en su diccionario, ¿verdad? Que la Real Academia hace es bien subjetiva, porque dice que es el sentimiento más pleno de humano, que algo del sacrificio. Y entonces yo dije, bueno, esto está para un cuento, porque al mismo tiempo ellos dicen que hay que ser muy objetivo en las definiciones, pero esa definición no es nada objetiva. Pero también me puse a pensar, ¿cómo definiría yo el amor? Sí. Y creo que es bien difícil dar una definición objetiva de esos temas. Algunos dicen que es un sentimiento, porque es algo permanente. Pero yo pienso que puede ser una emoción también, porque las emociones son transitorias. Estamos emocionados un rato y luego ya no. Sí. Pero sobre todo el amor filial, es decir, el amor de familia, de la mamá con los hijos, creo que es un sentimiento permanente. Mientras que la emoción es el enamoramiento, ¿verdad? De pareja, eso me parece más pasajero, porque sí pasa, definitivamente, estamos enamorados un día y al día siguiente no. Incluso la parte del amor a primera vista, que hay gente que lo cree ciegamente y otros que dicen que no puede ser. Entonces yo pensaría que el amor es una mezcla de varias cosas, ¿no? Dependiendo de qué amor hablemos. Okay. En el barco, en la botella, hay muchos cuentos que hablan sobre animales. Si pudiera reencarnar en un animal, ¿en cuál lo haría? Sí, hablan bastante también. Sí. Hablo bastante de los animales porque siento que históricamente y literariamente los animales siempre han estado presentes, ¿no? En la vida de los humanos, pero no solo a nivel utilitario, sino a nivel simbólico. Es decir, así como pensemos en la Biblia, por ejemplo, que aparece el león como símbolo de fortaleza, etcétera, etcétera, el venado como otra simbología, o en la cultura prehispánica acá, que los animales, más allá de su existencia meramente en lo salvaje, tenían mucha simbolización con las deidades, ¿no? Es decir, el jaguar, el venado, con los nahuales, etcétera. Entonces, yo admiro mucho, por ejemplo, los elefantes. El elefante obviamente no es un animal endémico, es decir, no pertenece a la fauna salvadoreña. Sin embargo, tiene características que se alejan de otros animales. Por ejemplo, ellos viven en una sociedad matriarcal. Es decir, una elefanta es la que controla la manada. Eso difícilmente se da. También hay otras partes como el duelo, cómo viven ellos el duelo, que sí lo viven. Entonces, todas esas características que los elefantes los acercan a los humanos me agradan bastante.
Y también la parte mitológica, ¿no? Por ejemplo, se habla de un cementerio de elefantes, que dicen que los elefantes cuando ya presienten la muerte se alejan y van a morir a un lugar que solo ellos conocen, etcétera, etcétera, y que películas como El Rey León han explotado eso, pero en realidad solo se alejan y van a morir, pero no se sabe dónde. Eso sí es cierto, que desaparecen. Entonces, en un elefante reencarnaría usted. Quizás sí por... Sí. Sí, quizás... Ok. Si tuviera una máquina del tiempo arruinada y pudiera volver al pasado, pero no poder regresar al presente, ¿decidiera viajar al pasado? Ay, bueno, ese es el cuento. Sí, fíjate que cuando escribí ese cuento, yo dije, ¿qué pasaría, verdad? Si solo pudiéramos hacer un salto. Tenemos una máquina, la podemos hacer hacia el futuro o hacia el pasado. ¿Y a dónde quisiera ir yo? Sabiendo de que no hay posibilidad de regreso. Entonces, el personaje de ese cuento decide ir al pasado. Y dice que no le importa porque en ese pasado lo van a convertir en un dios. Entonces yo lo dejo así como abierto, ¿verdad?, a la interpretación, pero me imaginaba que alguien con un conocimiento de miles de años posterior y que regrese a otro tiempo, si sabe utilizar ese conocimiento, claro, lo pueden convertir en un dios. Entonces yo quizás no fuera. Es decir, si pienso en que una nueva vida, pero alejada de muchas cosas que hoy me agradan, quizás no hiciera el salto. Y al futuro menos. Pienso que el futuro sería más complicado ir. Entonces se quedaría en lo que está viviendo ahorita mismo. Sí, yo me quedaría en el presente, ¿no? En el presente. Regalaría el viaje a cualquiera que quiera ir. Hay mucha gente que piensa que el pasado siempre fue mejor, como un sentimiento nostálgico, ¿no? Pero porque siempre ven el caos de su época, ¿no? Pero la gente que estaba en el pasado también pensaba que más atrás, su pasado más anterior, era mejor. Entonces, eso es así, ¿no? Uno siempre está en discordia con su tiempo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Un gusto.